Pruebas en generadores síncronos. Estas pruebas, como dijimos anteriormente, se realizan en los mantenimientos correctivos. Es decir, seguramente el generador ha sido sometido a algunas fallas y por lo tanto tenemos daños ya sea en las bobinas del estator o tal vez en el núcleo del estator. La prueba 3, High Potential Test, se refiere a pruebas cuando hay daños en las bobinas del estator. Es decir, pueden ser cortocircuitos entre bobinas o entre fases. Entonces, para reparar, para corregir, se pueden cambiar las bobinas falladas o en su caso se puede hacer un rebobinado total, un cambio total de las bobinas. Entonces, estas pruebas se realizan en rebobinados de los generadores síncronos. También se realiza cuando se fabrica un generador síncrono en fábrica, puesto que es la primera vez que se están colocando las bobinas en el estator del generador síncrono. Siempre con la finalidad de que la aislación esté en buenas condiciones de funcionamiento. El sustento teórico está dado en que la prueba es considerada como una fatiga eléctrica, puesto que el voltaje aplicado para la prueba es 2 o más veces el voltaje nominal. De manera que también se conoce esta prueba como de resistencia o de comprobación. Comprobación cuando nos dicen este aislamiento soporta 15 kV o 20 kV o 30 kV, entonces podemos comprobar a través de esta pruebita si evidentemente ese aislamiento, esa bobina, su aislamiento, soporta o resiste la tensión que nos están mencionando. Por ejemplo, las bobinas con aislamiento de 15 kV normalmente funcionan a una tensión nominal de 6.9 kV y los ensayos se pueden realizar con bobinas sueltas, es decir, solamente bobinas que estén colocadas en las ranuras del estator a 30 kV y por un periodo de 1 segundo. Luego, cuando están cuñadas, estas bobinas tienen unas cuñas en las ranuras para que no se muevan, el nivel de voltaje aplicado se baja de 20 a 25 kV y por un tiempo menor. Por ejemplo, 30 segundos. Cuando las bobinas ya están instaladas, soldadas y cuñadas, es decir, están conectadas adecuadamente, aisladas, estas conexiones entre bobinas y grupos de bobinas, entonces la tensión que vamos a aplicar podría estar entre 15 a 20 kV y por un tiempo todavía aún menor. Es decir, podría ser 10-15 segundos. O milisegundos, perdón. Si las pruebas se realizan con una tensión alterna,
Entonces, una vez que se ha definido la prueba, la tensión de la prueba, el valor de E, en función de la normativa a seguir, la corriente debería ser E por 2πf, que es omega, veces C, ¿no? Esto es importante para el equipo, ¿no? Si sabemos la tensión, entonces el equipo tiene que tener la capacidad de proporcionar esta corriente, ¿no? Si no tiene esta capacidad el equipo, entonces tenemos que buscar otro que sí tenga la capacidad de poder entregarnos una corriente mayor a este valor. Decíamos que esta es una prueba de comprobación también. Entonces, en este caso, para este ejemplo, la denominamos prueba no destructiva, puesto que estamos limitando en el tiempo, ¿no? El equipo normalmente tiene un clock, de manera que nosotros podemos configurar para que la tensión aplicada, por ejemplo, en el primer caso, no pase de 1 segundo. Obviamente, si la aislación de una de las bobinas está dañada, entonces lo que va a ocurrir es que con esta tensión se va a perforar la aislación. Entonces hay que cambiar esa bobina o esas bobinas y reemplazar por otras. Este proceso puede ser indefinido hasta obtener que todas las bobinas ya acuñadas y soldadas, etcétera, etcétera, soporten este nivel de tensión, ¿no? Para un tiempo de los milisegundos. Por otro lado, también podemos hacer una prueba destructiva, que básicamente es de comprobación. En este caso, lo que hacemos es conectar una bobina de prueba al equipo y lentamente vamos subiendo el nivel de voltaje hasta, o sea, llegamos a 15 kV, digamos 20 kV, 30 kV y así siguiendo le vamos subiendo, independientemente del tiempo, hasta que la aislación se perfore. Entonces ahí tomamos el valor y, por ejemplo, podría ser 35 kV. A los 35 kV la bobina se ha dañado, obviamente la bobina no sirve, nada más, pero sabemos y hemos comprobado que esta bobina puede soportar, o esta aislación de esta bobina puede soportar hasta 35 kV, ¿no? Entonces a esas denominamos la prueba destructiva. Normalmente se utiliza esta prueba en el momento de la recepción de las bobinas que se hayan adquirido, ¿no? En cambio, la prueba no destructiva se la debe realizar, como mencionamos acá, durante el proceso de reembobinado. Podemos tener ventajas y desventajas si las pruebas se realizan con corriente alterna o con corriente continua. Las ventajas, por ejemplo, si es de corriente alterna, la forma de onda y la frecuencia de la tensión aplicada representan de manera fidedigna, real, los esfuerzos eléctricos que debería ser capaz de soportar el equipo
determinado en corriente alterna, o sea, que trabaja en corriente alterna. La fuente de tensión a aplicar para esta prueba también puede servirnos para medir el factor de disipación o de descargas parciales, ¿no? Desde el mismo equipo. Si fuera de corriente continua, el equipo es de un tamaño más reducido, más liviano y de bajo costo. Esto favorece en el sentido de que puede ser portátil, si bien este otro también es portátil, pero es más robusto, más grande. En cambio, el de corriente continua es más pequeño. Aparte de la información de la medición de aislación, se puede determinar el índice de polaridad. Es decir, con corriente continua también podríamos medir la resistencia de aislación. Las desventajas: en el caso de corriente alterna, el equipo de prueba es de gran tamaño, como dijimos anteriormente, muy costoso, pesado. Usualmente no es utilizado en el campo, no es muy portátil. Esta prueba entrega escasa información adicional que permite hacer un diagnóstico más detallado de la calidad o de las condiciones del aislamiento bajo prueba. En corriente continua, si la fuente es de corriente continua, la desventaja es que la tensión continua no representa de manera fidedigna los esfuerzos eléctricos en el aislamiento de los equipos de corriente alterna. O sea, el equipo va a trabajar, la bobina va a trabajar con corriente alterna. Sin embargo, estamos haciendo una prueba con corriente continua. Entonces, es una pequeña desventaja. En el caso de los generadores, la aplicación de tensiones continuas provoca una trayectoria a tierra de baja impedancia. Efecto o situación que puede sobrecargar la fuente de tensión de corriente continua. ¿Cómo se realizan estas pruebas? Procedimiento: debemos conectar un equipo, hay potential test, y hacer una bobina a prueba y las otras dos siempre a tierra. Obviamente tenemos que tener el chance de ajustar el voltaje desde 0 hasta varios kiloohmios, dependiendo de nuestra tensión o de nuestra tensión nominal, ¿no? Obviamente. Esta conexión es la misma para el tangente de delta o para la medición de resistencia de aislación, por si acaso. Entonces, lo que interesa es determinar la tensión nominal de fase a tierra, E, en este caso, las pruebas de aceptación de la tensión nominal de fase a tierra, o sea, la tensión pico, puede ser 1.7 por de 0.65 a 0.75 por 2 por E por la tensión nominal más 1. Pruebas de aceptación, o sea, cuando estamos comprando un generador, ¿no? O unas bobinas. En cambio, en mantenimiento, después, aunque no es muy común realizar esto, la tensión se baja un poco más. Es decir, el factor es entre 0.5 a 0.6, no 0.65 o 0.75, que multiplica por 2 veces la tensión nominal más 1, más 1 kV. ¿Sí? Esto siempre está normalizado, ¿no?
Se debe realizar una conexión segura a tierra de los devanados que no están sometidos a la prueba y entonces la tensión de prueba en corriente alterna V sub P va a ser igual a 1.63 de V sub P. La tensión en corriente continua será a 1.7 V sub P. ¿Cómo realizamos? Procedimiento para realizar la prueba. Una vez que hemos realizado y hemos determinado la tensión o que haya soportado una determinada tensión de acuerdo a los valores nominales, entonces hay que repetir de manera similar para las otras fosas y registrar en un protocolo de pruebas. Es importante el tiempo que hemos seleccionado. Si tenemos chance, podemos medir la corriente de fuga, la capacitancia y obviamente la tensión que hemos aplicado. Una vez terminada la aplicación de la tensión a los 3 devanados del estator de la máquina bajo prueba, se deben realizar los siguientes pasos antes de regresar la máquina a servicio. Especialmente si hemos hecho con corriente continua, hay que disipar la energía almacenada en los devanados durante la prueba, colocándolos a tierra durante un tiempo prudencial, o sea, descargando siempre. Retirar los puentes realizados entre los devanados que no estaban siendo probados, o sea, que estaban conectados a tierra, y todo el sistema de tierra improvisado para la prueba. Despejar la zona para que se repongan las conexiones, puesto que los 6 terminales tendrían que estar libres, y conectarlos correctamente haciendo el punto común, y los otros 3 terminales conectando al sistema de potencia y de control. Bueno, el análisis de resultados para esta prueba es casi inmediato. Si bien los valores que se registran durante la prueba nos pueden permitir realizar el siguiente análisis. Primero, inicialmente se analizan las condiciones atmosféricas para determinar los correctivos que se deben realizar en los registros de las corrientes de fuga y la resistencia de aislación. Correcciones por temperatura, siempre a 40 grados con ese factorcito K sub T igual a 0,5 elevado a 40 menos T sobre 10. Segundo, inmediatamente después de efectuar las pruebas se realiza la comparación con los criterios de aceptación sugeridos por las normas diferenciales y los valores corregidos. En este caso, siempre corrientes de fuga, es importante, y también la resistencia de aislación o índice de polaridad. El análisis se da por finalizado en el momento en que se concluye si el equipo bajo prueba, las bobinas en este caso, pasa o no pasa la prueba. Aquí es muy sencillo, ¿no? Si no pasa la prueba, quiere decir que hay algunas bobinas que están dañadas
o que se ha perforado la aislación, por lo tanto hay que cambiar esas bobinas hasta que pase la prueba, obviamente. El criterio de aprobación en las pruebas de HiPod. La prueba de soporte HiPod será considerada satisfactoria si durante el desarrollo de la misma no presenta cortocircuitos o descargas de tipo disruptivas, que llamamos la perforación de la aislación. Obviamente esto vamos a evidenciar con las corrientes de fuga. Si falla la rigidez dieléctrica, la corriente de fuga va a ser muy grande. La estabilidad de la corriente de fuga más allá de su valor, a lo largo de la prueba, es un buen indicador del estado o estabilidad del aislamiento. Variaciones en la corriente de fuga pueden ser indicios de contaminantes o humedad en los devanados de la máquina bajo prueba. Supongamos que esté con mucha humedad, entonces lo que hay que hacer es someter a este bobinado a pruebas de calentamiento, ¿no?, para sacar esa humedad. Lo importante es que al final tenemos que el bobinado debe pasar la prueba, debe aprobar la prueba. De lo contrario, no es conveniente poner en funcionamiento esta máquina. Los valores típicos de corriente fuga pueden ser entre 50 y 100 microamperios. De presentarse valores superiores sin ocurrir la descarga disruptiva o sin que el equipo de prueba accione sus protecciones, es recomendable averiguar sobre los empalmes, los terminales de los cables o la presencia de mucha humedad y contaminantes en el aislamiento de estas bobinas, ¿no? Lo importante es que esta corriente de fuga sea estable, tenga un valor pequeño y que obviamente no se presenten los cortocircuitos o la perforación de la bobina, como se llama, la perforación de la aislación de la bobina o descargas de tipo disruptivas. Obviamente cuando se presentan estos cortocircuitos, fallas en la bobina, el equipo se desconecta inmediatamente, ¿no?, porque tiene elementos de protección para estas corrientes de fuga, ¿no?, para estos valores de corrientes de fuga. La otra prueba que sirve en los mantenimientos correctivos se trata de la prueba de aislación interlaminar del núcleo del inducido del generador. Ocurre que en el generador síncrono, cuando se presentan las fallas en las bobinas del estator, los cortocircuitos pueden ser entre bobinas o entre fases, bobinas de diferentes fases, etcétera, etcétera. Pero puede ser tal el daño que afecta al núcleo, o sea, daña al núcleo por la temperatura excesiva de la falla del cortocircuito. Puede ser que dañe a estas láminas, que como sabemos son láminas muy delgadas y que están aisladas unas de otras, están sobrepuestas, pero están aisladas con un barniz aislante especial, justamente para evitar o disminuir las corrientes
de Foucault. Y entonces, cuando tenemos estas láminas dañadas o cortocircuitadas, se pierde el aislamiento, entonces se generan puntos calientes. Más la corriente circulando por las bobinas del estator también produce unas pérdidas y cuadrado R. Eso también es calor, más el calor de un núcleo dañado, directamente va a producir a la larga daño en el aislamiento de las bobinas del estator, lo cual, como un círculo vicioso, entonces se va a dañar las bobinas del estator, otra vez cortocircuito, más daño en el núcleo y así sigue. Entonces, esta prueba consiste en determinar también los puntos calientes del núcleo del estator. La prueba de lazo o flujo nominal consiste en hacer circular por el núcleo del estator un flujo magnético igual o ligeramente mayor al nominal, usando una bobina de prueba arrollada en el núcleo, de manera que logramos una alimentación longitudinal o también llamada axial. Esto debido a las direcciones del campo magnético. Es decir, vamos a simular en el estator, obviamente no está el rotor, el estator, solamente el estator, vamos a poner una bobina, de manera que cuando hagamos circular corriente por esta bobina, se crea un campo magnético igual o ligeramente superior al nominal. Esa es la prueba que le vamos a hacer entonces al núcleo, haciéndole circular una corriente que nos dé el flujo nominal. Durante la alimentación constante del núcleo se desea alcanzar altas concentraciones de densidades de campo magnético que permiten verificar el estado de aislamiento interláminas. De esta manera se tomarán mediciones de temperatura en los diferentes puntos y zonas de la superficie de cada uno de los dientes o de las ranuras, ¿no? Modernamente se pueden utilizar sensores infrarrojos de temperatura, de manera que nos lleven incluso a un barrido, ¿no? Antiguamente la medición de estas temperaturas se hacía incluso con lápices a color especiales que servían para determinar la temperatura, o termómetros de contacto. Pero había que hacer unos barridos y recorridos a lo largo de todo el núcleo del estator. En cambio, modernamente podemos disponer de equipos ultramodernos que nos pueden dibujar, nos pueden hacer un mapeo de la temperatura en cada punto del núcleo del estator. ¿Cómo determinamos? Bueno, en realidad tenemos el estator simplemente sin rotor ni cosas por el estilo, que queremos verificar el núcleo del estator. Entonces le ponemos una bobina, diseñamos una bobinita, al cual le vamos a alimentar con corriente alterna. ¿Qué nos interesa de esto? La intensidad de corriente.
Por otro lado, vamos a tener una bobinita exploratoria, llamamos, para medir el voltaje que se va a inducir. Bueno, lo importante es que esta bobina, cuando le hagamos circular una corriente alterna, va a crear un campo magnético que es muy parecido al real, al campo magnético real de cuando está funcionando de manera normal. Bueno, la tensión por espira va a estar dada por 444, la frecuencia, la densidad del campo magnético por la sección transversal. Este producto V por S obviamente es el flujo, ¿no? Entonces, la tensión por espira es nomás 444, la frecuencia y el flujo total del campo magnético. Este valorcito de la densidad de campo magnético, de acuerdo al libro de Alice Chalmers, es 1.5 Weber sobre metro cuadrado, o de acuerdo al libro de Kuhlmann, es 1.35 Weber sobre metro cuadrado. De manera que nos faltaría determinar la sección transversal. La sección transversal va a tener más o menos esta forma: diámetro exterior, diámetro medio y diámetro interior. Ese es el núcleo, con sus ranuritas. De manera que esa será la altura de la ranura y HE será del diámetro exterior a la base de la ranura. También debemos tomar en cuenta estas longitudes. Estas ranuras al final tienen las chapas, después unos espacios que son los canales de ventilación, ¿no? De todas maneras, con estos datos podemos obtener la sección transversal, que puede ser 0,8 de L sub C, de toda esta longitud total, que multiplica al diámetro exterior menos el diámetro interior menos 2 veces la altura de la ranura dividido entre 2. Entonces, si tenemos estos dos valores, la frecuencia es 50 Hz, podemos obtener el TPE, o sea, la tensión por espira. El número de espiras que pueda tener esta bobina de prueba será igual al TDS sobre el TPE. Y la intensidad de corriente será igual a H por L sobre el número de espiras. Entonces, L va a ser igual a pi veces el diámetro medio, y el valor de H de la intensidad de campo magnético, de acuerdo al libro de Alice Chalmers, será 580 amperes vuelta por metro, y de acuerdo a Kuhlmann, 800 amperes vuelta por metro. Entonces, de esa manera obtenemos un dato que es importante, que sería la intensidad de corriente que tenemos que hacer circular en esta bobina de prueba. Entonces, teniendo el número de espiras y la corriente con una fuente de alimentación de corriente alterna, entonces tenemos que hacer circular esta cantidad de corriente. Y lo importante será que hemos obtenido un campo magnético en el tiempo.
campo magnético nominal, ¿no? Como si fuera en tiempo real. Hay un equipito bastante completo que se llama el SID, Electromagnetic Core Imperfection Detector, que obviamente nos va a registrar, nos va a plotear, nos va a dibujar todos los valores de la temperatura cuando hagamos un barrido por todo el núcleo del estator. Entonces aquí tenemos la bobinita de prueba, que la calculamos con esas pequeñas formulitas, una fuente capaz de proporcionarnos esa corriente requerida, y también vamos a tener un sensor para la temperatura que nos va a medir y estará conectado a un plotter, ¿no? Los transducers y el barrido, ¿no? Sensor principal de barrido. Entonces esa es la forma de realizar. Ya les mencionaba, si no disponen de este equipo completo, por lo menos tienen que tener una fuente de corriente alterna que nos sea capaz de proporcionar la intensidad de corriente requerida para obtener el campo magnético, el flujo magnético nominal. Y la medición de temperatura se puede hacer con termómetros de contacto o, como antiguamente se hacía, con lápices a colores. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para realizar esta prueba? Primero, para el montaje de circuito de prueba hay que referirnos al circuito anterior. Obviamente, desmontando el rotor, ¿no? Entonces, tenemos que tener solamente el estator. La bobina de excitación consta de un número de n vueltas. Conocida la corriente, hay que determinar también el calibre de este conductor, la sección transversal, que soporte esa corriente, ¿no? De acuerdo a los cálculos que hemos realizado, ¿no? Para máquinas mucho más grandes, tal vez es conveniente aumentar el número de vueltas para que la intensidad de corriente sea un poco menor, ¿no? Y evitar daños en la aislación, ¿no? Con los conductores del roleamiento, la bobina a prueba. Estos conductores deben estar debidamente aislados, ¿no? Completamente aislados. Si no, haría contacto con las chapas del estator, ¿no? La bobina exploratoria permite verificar la fuerza electromotriz inducida debido al campo magnético circulante, ¿no? Sus conductores deben estar aislados para evitar problemas con las señales tomadas y así evitar distorsiones o ruidos indeseados. La tensión de excitación correspondiente a un 105% de la tensión nominal suministrada, ¿no? El TDS. Dijimos desde un principio que podríamos obtener flujos ligeramente superiores al flujo nominal, ¿no? No pasa nada porque el núcleo normalmente trabaja al 90% de la parte recta de la relación densidad e intensidad de campo magnético. Entonces, para tener buenos resultados el nivel de excitación debe inducir al menos un 75% del flujo nominal del estator. En realidad tenemos que llegar
casi al 100%, ¿no? Pero un 75% puede ser aceptable. Los instrumentos que necesitamos son una pinza amperimétrica para saber la corriente de acuerdo a nuestros cálculos, una pinza voltimétrica, un teslámetro para medir el flujo, si es que disponemos, un termómetro infrarrojo, o puede ser una cámara termográfica, un variac, etcétera, etcétera. Para el monitoreo de la prueba y su posterior análisis. Y se busca en realidad los puntos calientes y áreas de puntos calientes. Para núcleos grandes se pueden tomar más de 30 minutos observando las áreas y puntos calientes, ya que las superficies sanas del núcleo actúan con gran disipador de calor. Es decir, no afecta mucho. Análisis de los resultados. La prueba del toroide o flujo nominal usualmente se realiza en un tiempo mínimo de 30 minutos, suficiente como para producir calentamientos puntuales entre 5 y 15 grados centígrados en los puntos de falla sobre la temperatura del resto del laminado. A veces el núcleo está tan dañado que podemos ver a simple vista el daño del núcleo y con seguridad esos puntos van a estar a altas temperaturas. Al efectuarse la prueba con el sistema de enfriamiento del generador fuera de servicio, es importante mantener durante todo el tiempo un monitoreo continuo de la temperatura del núcleo para evitar que se produzcan daños adicionales en el aislamiento interlaminar, especialmente si hay muchos puntos calientes o si realmente está muy dañado. Si durante la prueba se encuentran puntos calientes o diferenciales de temperatura muy elevados, estos se deben presumiblemente a un área muy defectuosa o en falla. Es decir, las bobinas o las láminas del núcleo están cortocircuitadas. Por lo tanto, se debe proceder a la reparación parcial del núcleo o, en su caso, si son muchos los puntos calientes, se puede definir un relaminado total del núcleo. Es un trabajo mucho mayor, muy moroso, pero se puede realizar este relaminado de manera que después se puede hacer esta prueba y se notará que se han eliminado los puntos calientes.